Muy buenas noches, Dios le bendiga, querido hermano. Nos unimos en este momento, un viernes más, a compartir con cada uno de ustedes desde sus hogares. Y hoy no es la excepción, queremos compartir un tema muy interesante. Queremos que los viernes sean un viernes de interacción, pero un viernes también de aprendizaje. Y para el aprendizaje queremos construirlo junto a ustedes, mis hermanos, así que le animamos. Vaya llamando al hermano, comunicándole. Ya comenzó la transmisión de la iglesia, en la cual juntos vamos a participar. Y vamos a participar en un tema muy especial, que es aprendiendo de la maestra crisis. Y hoy tenemos invitados especiales. Hoy contamos con la presencia de mi hermano Hernán Abrahams. También contamos con la presencia de nuestro hermano Luis Alberto Mendoza y su servidor Joa Caballero, listos para compartir con cada uno de ustedes. Así que, porque queremos que estén pendientes y queremos contar con su participación, nos escriben a la transmisión en vivo y con mucho gusto le leemos. Queremos aprovechar el tiempo que tenemos y le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Hernán para escuchar las lecciones de la maestra crisis que él tiene para cada uno de nosotros en la noche de hoy. Bendiciones, buenas noches, hermanos y quien se conecta con nosotros en las redes. Hoy queremos hablar bajo el tema aprendiendo de la maestra crisis. Sí, primero vamos a definir crisis y busqué en uno de los diccionarios que era crisis. Dice que crisis se define como crisis a la situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y yo creo que para empezar, a ninguna persona normalmente le gustaría tener una maestra tan severa y tan peligrosa y una que se llame crisis. Yo creo que nosotros cuando vamos a la escuela, cuando vamos al colegio o a la universidad y nos dicen tal profesor tiene por apodo, tiene por sobrenombre un nombre que es negativo, nosotros nos bloqueamos automáticamente. Y una maestra, como vimos la definición, que nos deja una lección tan fuerte o tan negativa a todos los que pasan por la mano de ella, lesiones de crisis que no son porcentualmente buenas para lo que por su mano pasan, aunque veremos hoy a la luz de la palabra que sacamos magníficas enseñanzas de ella. ¿Por qué pienso yo, en mi humilde opinión, que muchas veces nosotros no aprendemos de esta maestra crisis? Tal vez porque nosotros no la entendemos, porque no la conocemos, porque nosotros la juzgamos por llamarse crisis, porque no vemos que ella en sí tiene una enseñanza que mostrarnos, nos puede hacer más fuerte, nos puede hacer más ingeniosos. No del todo es mala la maestra crisis. Vemos que la crisis nosotros la debemos tomar no porque ella, como ella venga vestida, como no hable o qué aspecto tenga. Siempre será una oportunidad dependiendo de nuestra actitud. Le pongo un caso personal en cuanto a la crisis y meditaba cuando desarrollaba el tema de una profesora que tenía en secundaria, en quinto y en sexto año, que tenía un apodo, decían todo el que pasa por matemáticas va a tener problemas, va a tener dificultad. Decía yo voy a tener un momento de crisis, voy a tener un momento de dificultad porque no sé, ya venía predispuesto al saber que era severa, que era grotesca, que tenía sus métodos y sus maneras, y así fue. En primer bimestre no me fue tan bien, no fracasé por la misericordia de Dios, pero no me fue tan bien porque ya decía, hay una crisis que se puede empeorar, o puedo tomar yo una buena actitud y ver las formas, la manera de cómo me puede enseñar ella. También puedo hacer mención de tiempo de crisis, bueno, lo vamos a ver más adelante. Antes de eso quiero entrar a un personaje. Mi primer personaje se encuentra en Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10, una historia de un hombre que solamente se menciona acá en la Biblia en 2 versículos, llamado Jabes. Ahí queremos hablar de la crisis emocional que puede pasar una persona. Dice que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes por cuanto lo dio a luz en dolor. ¿Por qué mencionamos a Jabes como una persona que pasó por una crisis emocional? Porque desde pequeño, aún antes de nacer, la mamá ya estaba en crisis. Su mamá ya tenía alguna clase de dificultad, según los estudiosos, ya sabe, de tipo económica o de tipo sentimental, con el padre de esta criatura.
en donde ella decidió, por lo que estaba pasando, ponerle a su hijo Jabes, que traducido significa dolor. Ninguna mamá o ningún papá le pone dolor a su hijo. Ya vemos que este muchacho, desde pequeño, aún antes de nacer, ya venía con una crisis. No podemos imaginar a Jabes en preescolar, llamándole dolor por acá, el bullying o el rechazo de sus hermanos, porque él nació, por decirlo así, en un peor episodio de la vida de su familia. Mas sin embargo, dice el pasaje, Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. ¿Cómo alguien que se llame Dolor, me pregunto yo, puede ser más ilustre? Y ahí vemos, la crisis pudo haberlo afectado, pero llegó un momento en donde Jabes cambió su perspectiva de ser una persona rechazada y de ser una persona golpeada por la situación que estaba pasando, a ser una persona oportunista. ¿Y cuál fue la oportunidad? Que cuando creció Jabes, porque lo vemos del versículo 9 al versículo 10, ahí pasó un gran tiempo. Jabes creció y dice, e invocó Jabes el nombre de Dios. Y sabemos todos los elementos que tiene la oración, que no vamos a hablar de la oración de Jabes, sino de la actitud que tomó Jabes. Y termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes tuvo un momento de crisis emocional, pero él decidió, no estaba en Dios, sino en él, tomar la decisión de aprender de esta maestra crisis. También tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Isaías. En Isaías capítulo 6 dice que después de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. ¿Por qué ponemos Era una crisis de tipo política, porque Usías era un rey dentro de los que aparecen como reyes buenos. Era un rey que hacía la voluntad de Dios, era un rey que llevaba el dominio de Israel basado en la voluntad de Dios, basada en las cosas en los principios que Dios determinaba. Y vemos a un Isaías que era amigo de esta persona, que se maravillaba de eso, pero la crisis política se vio quebrajada cuando murió Usías. Pero dice que en ese mismo preciso momento de crisis, en donde murió un líder político que era bueno, que hacía la voluntad de Dios, dice que en ese momento de crisis, dice que él vio al Señor. Él se pudo haber quedado llorando, viendo la partida de su rey político y diciendo, bueno, ya la nación va de mal en peor, pero ese fue un buen momento en donde él tuvo una experiencia con Dios. Dice que sus ojos vieron al Señor en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Creo que en ese momento la crisis se convirtió en una oportunidad para que Isaías entrara en escena. Anteriormente a Isaías como profeta, anteriormente a sus principios, a su llamado, había ya otro profeta, pero no fue hasta ese momento cuando murió. A veces nosotros decimos la muerte es tipo de separación, pero que se terminó un legado, una historia, pero también es tiempo en donde podemos ver la oportunidad de que nazca algo más fuerte siguiendo los principios de la palabra de Dios. Y puedo decirle también José, otro personaje, José en tiempo de Egipto. Hay una crisis como la que estamos viviendo en parte acá, porque acá no es que no hay alimento, acá hay alimento, el problema es cómo conseguirlo. En ese momento la tierra completa estaba bajo crisis de hambruna, y no había crisis de hambruna en Egipto. Lo mencionamos como un elemento de una crisis que fue superada. En este caso, el faraón tuvo un sueño y se interpretó, y ellos pudieron obedecer a los principios para superar o para sobreponerse de esa crisis. Y quiero cerrar citando lo que dice en Jeremías capítulo 15, versículo 14 o 19, es con exactitud, pero está en el capítulo 15 donde dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra, con esta maestra que se llama crisis? Esta maestra que se llama crisis siempre viene disfrazada o viene vestida de una oportunidad. Y nosotros somos los que decidimos aprender o no. Me acuerdo con el pasar de los tiempos, en 1989, cuando niño, el país de Panamá sufrió lo que era una invasión que dejó la economía de Panamá golpeada, la economía de Panamá con problemas. Y hubo un hombre, me acordé del hombre por el hombre del gatito, Chinchorro Carles. Fue el contralor en aquel periodo de gobierno, y alguna gente lo llamaba Chinchorro Carles y todo lo demás, pero vemos un hombre que supo manejar, supo aprender bien las enseñanzas de esta maestra crisis y supo sobreponer la economía de Panamá. Dios le bendiga.
Amén. Muy buenas noches a todos mis amados hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Les motivamos a que permanezca allí y motive a otros hermanos, amigos que se conecten y puedan participar con nosotros en esta hora, y de seguro que va a ser de gran bendición para nosotros. Yo creo que es un momento muy oportuno, ya que vivimos en momentos especiales, hablar y compartir acerca un poco de la crisis, ¿sí? Que podemos alcanzar muchos consejos y aprender muchas cosas a través de ellas. Y es que cada uno de nosotros hemos pasado por crisis, por situaciones difíciles. Y así como le decía Hernán hace un momento, que la crisis son situaciones que interrumpen el proceso, el desarrollo de nuestro planeamiento, de nuestra expectativa que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos expectativas, tenemos planes, y de repente se ven interrumpidas con un cambio brusco, un cambio de repente, y entonces eso puede sacudirnos, puede golpearnos. Y es que muchas veces nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Yo creo que desde que nosotros nacemos, desde niño, cada persona en su etapa pasa por crisis, situaciones difíciles. Sí, eso es algo inevitable, eso es algo parte de la vida, y existen muchas crisis en diferentes tipos, en diferentes ámbitos. Hernán estaba hablando de crisis política, pero también existe crisis económica, crisis emocionales, morales, espirituales, en todos los ámbitos. Y yo creo que la mejor maestra o la persona o el libro que nos puede dar verdades bíblicas para ayudarnos a superar los momentos difíciles es la palabra del Señor. La palabra del Señor que consuela, la palabra del Señor que levanta, la palabra del Señor que nos anima a seguir. Y es que yo quiero citar algunas verdades bíblicas que encontré en la palabra del Señor. Y es que las crisis o las situaciones difíciles nos dan oportunidades, son oportunidades para crecer, para multiplicarnos, porque son momentos, dependiendo de nuestra actitud, de nuestra reacción, nosotros podemos convertir las crisis ya sea en una oportunidad, podemos convertir la crisis en un desafío, o podemos convertir la crisis en un fracaso, dependiendo de nuestra reacción, dependiendo de nuestra actitud. Va a marcar mucho eso. Entonces yo creo que el primer punto es oportunidades para crecer, ya que cuando estamos en crisis, pasando situaciones difíciles, son momentos para reinventarnos, son momentos para desarrollar la creatividad. Y es que quiero citar un pasaje en Éxodo 1:12, parafraseándolo un poco, que dice que cuanto más lo oprimían, ellos se multiplicaban y crecían, hablando del pueblo de Israel. Y es que cuando las egipcias, las parteras, le dieron indicación a la partera que todo niño lo mataran, y a toda niña le preservaran la vida. Pero entonces cuando llegaban las parteras, dice la palabra del Señor que ellas ya daban a luz. Y es impresionante porque en ese momento de esa situación difícil, ellas pudieron desarrollar como un parto expreso, un parto rápido, donde cuando llegaban las parteras, ya daban a luz. Y es que el primer principio que nosotros podemos encontrar aquí en la crisis es que son oportunidades donde nos permite crecer, nos permite salir de nuestro estado de confort y nos ayuda a poder crecer y multiplicarnos. El siguiente punto que quisiera desarrollar es que también en situaciones difíciles, la crisis nos ayuda a reconocer nuestra incapacidad y da apertura a lo divino, y que entre lo divino en escena.
nos ayuda a reconocer nuestra incapacidad y hace que lo divino entre en escena. ¿Cómo así? Porque muchas veces nosotros tenemos expectativas, tenemos planes, y cuando todo marcha bien, cuando todo está en calma, nosotros pensamos que tenemos el control de las cosas. Nosotros pensamos que todo está bien, todo está en calma, y nosotros nos empoderamos y pensamos que el mundo es mío y que yo tengo el control de todo. Pero cuando vienen situaciones difíciles, nosotros tenemos que regular, nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, entra en escena porque esta situación es difícil, no sé cómo la voy a llevar. Y en ese sentido quiero citar Lucas 8, 22, 24, cuando los discípulos estaban en la barca. Dice que el Señor Jesús les pidió, vamos a pasar al otro lado del lago, y entonces se desató una tempestad terrible, ¿sí? Y me llama la atención porque ellos, siendo personas de pescadores, marinos, teniendo experiencia en el mar, ellos se escandalizaron de tal manera que el maestro estaba durmiendo en la popa, allí en el cabezal, ahí recostado, y se desató la tempestad de repente, que ellos tuvieron que llamar al maestro: maestro, ayúdanos porque perecemos. Y es que aún ellos teniendo experiencia, siendo marinos, siendo pescadores, ellos tuvieron que recurrir al maestro. Tuvieron que recurrir al maestro porque en situaciones difíciles nosotros podemos perder el control de la situación, y el único que nos puede ayudar a direccionar, el único que nos puede ayudar a avanzar es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. También, ¿qué nos puede seguir enseñando la maestra crisis? Que aumenta nuestra intensidad en la oración y la adoración. Nosotros como creyentes muchas veces nos achantamos en nuestro tiempo de oración y adoración al Señor. Y es que nuestro Maestro Jesucristo, cuando estaba pasando momentos difíciles, antes de ir a la cruz, Él sabía todo lo que le iba a pasar, Él sabía los momentos difíciles que iba a enfrentar, y dice la palabra del Señor que cuando Él fue a orar en el monte de Getsemaní, dice que estaba en gran angustia, de tal manera que se entristeció. Y dice que sus sudor eran como gotas de sangre, porque Él sabía lo que esperaba. Estaba viviendo un momento difícil, pero dice la palabra del Señor que en ese momento difícil más se hacía intensa su oración, más intensificaba su oración. Y es que en los momentos difíciles no hay otro momento más donde nosotros nos desbordamos en nuestra oración que en los momentos de crisis. ¿Sí? No hay otro momento donde nosotros oramos y somos más espirituales y buscamos a Dios que en los momentos difíciles, ya que cuando estamos en serenidad, a veces nos achantamos, nos dormimos en nuestros laureles y pensamos que estamos todo bien, pero en los momentos difíciles es donde nuestra oración es donde más se intensifican. ¿Sí? Y yo creo que la crisis es nuestra mejor maestra para acercarnos a Dios. Interesante escuchar cada una de las participaciones de Luis y Hernán, y me parece que es un buen momento para ver que ciertamente las lecciones que podemos aprender de esta gran maestra es cómo respondemos. Y eso quiero un momento compartir con cada uno de ustedes, mi hermano. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? Y en las lecciones que estaba aprendiendo mientras estábamos preparando esta participación, me di cuenta que se puede responder como dos tipos de personas. O puede responder como una persona promedio, una persona natural, porque ciertamente sabemos que en las escuelas hay personas, o más que en la escuela, en la vida hay personas promedio y hay personas que sobresalen, como dirían. Si pensamos como una persona natural, ¿cómo respondería? Creo que el primer enfoque que quiero decirte a ti es viendo la circunstancia, viendo todo lo externo. En la crisis podemos hacer una de las dos cosas: o vemos todo lo externo y comenzamos a ver, esta circunstancia no me permite, como decía mi hermano, no esperaba que esta persona me solucionara o aquel. Y hoy en día, por ejemplo, vamos a utilizar la crisis actual, aunque este tema, crisis no solamente lo que estamos atravesando, crisis hay de todo tipo, como bien mencionó Luis, hay crisis espirituales, crisis morales,
crisis política, crisis financiera, y algunos tienen una crisis emocional, que ahora en medio de este momento está más dura la cosa, cómo pueden conseguir pareja. Dicen, si Cristo viene en este tiempo me quedé así sin la pareja. Hasta esa es una crisis para algunas personas. Bueno, pues hay otros que en esta crisis, por ejemplo, están pensando, es culpa del gobierno, es culpa de la ministra de Educación, es culpa del la ministra de Salud. Sin embargo, la persona sobresaliente, o en este quiero utilizar el término sobrenatural, no mira el exterior, mira el interior. Primeramente, ¿qué puedo aprender yo de este momento? ¿Qué lección puedo sacar yo de este momento? Y segundo, ¿qué puedo aprender de Dios en este momento? Sabiendo que Dios tiene todo el control, a pesar de que nuestras oraciones, y aquí no se le ha escapado, Dios toma el control. Jugamos tanto a los discípulos, pero parecemos iguales que los discípulos que pidiéndole, no te ves que estamos pereciendo, le veis, toma el control. Y yo me imagino a Dios riéndose, y cuando te diste cuenta, o quién te sopló que yo solté el timón de la vida y del mundo. Bueno, pues esto es uno de los primeros puntos que podemos ver cómo reaccionar. También se puede reaccionar de una forma interesante, con miedo o inseguridad, o con fe y confianza en Dios. Y en ese punto de vista, quiero ver claramente, hay un pasaje interesante. Hay un pasaje muy interesante cuando Eliseo se le acerca una viuda que había fallecido su esposo, el profeta. Y ella le dice, tengo una deuda y me quieren cobrar, y este es peor que el hindú, quiere quitarme hasta los hijos. Entonces, interesante que en esa desesperanza viene el profeta Eliseo y le dice, esta palabra me gusta y quiero que alguien la tome en su casa. Él le dice, ¿qué tienes en tu casa? Quiero decirte algo, en esta crisis, para salir de ella, podemos aprender que tenemos en nuestra casa lo necesario para salir de ella. Y en esta casa, no, en este caso, en la casa eran unas vasijas de aceite, pero en tu caso puede ser tu casa. ¿Y cuál es la casa tuya? Tu vida. ¿Qué tienes en tu vida que puede ser de utilidad para salir de la crisis? Y me gusta también que cuando le dice el profeta, ve y busca ayuda y busca vasijas vacías, esta señora tuvo fe, tuvo confianza. A pesar de que inició la crisis con miedo y desesperanza, comienza a tener esperanza y fe, porque ella no sabía para qué eran las vasijas vacías, pero ella estaba siguiendo, obedeciendo el consejo del profeta. Y en el pasaje, en la opinión anterior que la verdad de la circunstancia, podemos entender claramente también el pasaje cuando el profeta le dice, Dios, ábrele los ojos a mi siervo y que sepa que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Así que como persona tenemos que ver primeramente qué tenemos nosotros, con quién, qué debemos cambios hacer en nuestra vida, qué Dios tenemos más que las circunstancias externas, y segundo, qué podemos hacer porque tenemos en nuestras casas, en nuestras vidas lo suficiente para poder salir adelante de esta crisis. Y tercero, una lección muy bonita que dar en medio de estos tiempos que están mandando muchos mensajes. Podemos hacer dos cosas: aferrarnos a lo que tenemos o ser generosos. Y nuevamente hablo de una historia, esta vez no es Eliseo, es Elías. Está la viuda de Sarepta. Y antes de ver la historia bíblica, en estos momentos muchos dicen, este no es el momento para compartir nada. De repente uno quiere llevarle a su familiar, a su mamá, a su tía, a su abuelo, a la suegra, no creo que le queremos llevar a la suegra. A alguna otra persona le queremos llevar algo y una vez dice alguien en la casa, no, ¿cómo tú vas a llevar eso? Si tú lo llevas ahora, vamos a quedar con menos, la presa se va a acabar más rápido, el pan se va a acabar más rápido. Y podemos comenzar a aferrarnos nosotros a lo que tenemos, o podemos ser generosos. Es una buena lección porque esta viuda inicialmente quería aferrarse. Ella le dijo al profeta, ¿sabes qué? Vamos a comer y luego que comamos vamos a morir. Sin embargo, él le dijo, te recomiendo algo, hazme a mí primero. Qué difícil prueba. Yo creo que es complicado, sin embargo, sabemos que hubo un milagro en la generosidad de ella. Porque ella, yo no sé si le hizo una harina pequeñita, yo no sé qué habrá hecho, pero ella le preparó primero al profeta y esa generosidad desató un milagro. Te aconsejo que en este tiempo, aunque creas que tienes lo poco, es un buen momento en esta crisis para compartir con otros. De repente el presidente recomendó llevar plátano, llevar guineo, no sé. De repente tú no tienes plátano, guineo, tienes una palma
tienes de repente coco, tienes pipa, tienes limón, no sé qué tienes, compártelo. Ayuda a tu vecino. Creo que es el mejor momento para poder desatar también esas relaciones que a veces están atadas. Es el momento de tumbar murallas, crear puentes. He tenido experiencias muy bonitas en medio de todo este tiempo y creo que también la podemos tener. Creo que más que decir que somos cristianos, es el mejor momento para mostrar que somos cristianos. Y el otro punto es, podemos caer en depresión, en desesperanza, o podemos caer en un buen momento de tener alegría y esperanza. El Salmo 42 me gusta. ¿Cómo comienza David? Comienza desanimado, diciendo, yo no sé qué voy a hacer, estoy como el ciervo buscando, pero de repente él termina con una palabra de esperanza. Creo que es un momento de tomar reacciones de esperanza. Y hay una palabra que está de moda, antes de volver a hacer unas preguntas y unos comentarios que están escribiendo nuestros hermanos, que eso es lo que queremos, la interacción. Hay una palabra que está de moda que es la palabra resiliencia. Permítame leer la definición, una palabra, un término psicológico, y como no soy psicólogo, acudí a alguien para darme la definición correcta, no la clásica de Wikipedia, y me dice, es la capacidad que tienen las personas de sobreponerse a eventos inesperados, estresantes y traumáticos. La persona empieza a redireccionar el foco de la atención. En lugar de ver problemas, ve posibilidades de sacarle provecho a las circunstancias y los beneficios que pueden ser en un futuro para su vida. A pesar de que es un término que está de moda, quiero decirle algo a ustedes. Ese término describe a lo que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, más que usar el término, siempre ha tenido que ser así. Siempre hemos sido personas que nos hemos levantado ante la adversidad, y para usar un versículo que me ha llamado poderosamente la atención, que define ese término, es lo que dijo Pablo en 2 Corintios 4, verso 8 y verso 9. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Quiero decirte a ti, iglesia, tú siempre has sido alguien resiliente. A pesar que es un término que está sonando ahora, quiero que sepas que tú siempre has tenido la fortaleza para cambiar el enfoque y comenzar a apuntar a donde tenemos que ver. A no desenfocarnos. Es más, Pedro iba caminando hasta comenzó a ver los vientos y la tormenta. Comencemos a mirar y a tener fija nuestra mirada en el Maestro, y creo que saldremos adelante. Es un consejo que quiero darle a cada uno de ustedes. De la crisis, millones de lecciones podemos sacar. De Noemí podemos saber de que no se toman decisiones apresuradas. De María y Marta, cuando murió Lázaro, de que solo hay que creer para ver la gloria de Dios. De Esther, de que hay que entender nuestra posición. Es ahora o nunca. Donde tú estás es tu momento. Para esta hora has llegado al reino. David y Goliat, cierra los oídos a los que están hablando. Enfócate. Así como hay buenas nuevas, también hay malas nuevas. Hay que cerrar los oídos a ellos. Y todo esto nos enseña que en la palabra de Dios hay lecciones para tomarla en este momento de crisis. Y antes de leer algunos de los comentarios que nos han hecho nuestros hermanos que están conectados con nosotros, quiero hacerle una pregunta a Hernán. Hernán, me hacen esta pregunta, esta inquietud, me la han planteado. ¿Puede el creyente ser generoso en tiempo de crisis, en tiempo de escasez? ¿Puede ser generoso? Bueno, definitivamente que viendo el caso, la necesidad ahorita, el mismo ejemplo, la viuda de otra viuda, la viuda de Sarepta, ella pudo ser generosa a pesar de que era de Sarepta, no era ni siquiera del pueblo de Israel y todo lo demás, y ella pudo mostrar generosidad haciéndole o dándole primero al profeta para comer. Vemos que así se puede ser generoso. Y hay otros episodios en la Biblia, está cuando se ofrendaba, el caso de la viuda, de la viuda que dio todo lo que tenía. Ella pudo ser generosa, e inclusive al dar todo, ella no guardó, dice que dio 2 blancas, ella no guardó una blanca y dio la otra, ella dio todo lo que tenía. Y también viene a mi mente el caso de la generosidad en tiempo de crisis de Jonatán con David. ¿Por qué? Porque el que seguía el mando para ser rey era Jonatán, según los estamentos, era el hijo del rey de turno, que era Saúl, pero ya Dios lo había desechado, y él pudo ser generoso, él pudo mantener una postura de
de pelear, de decir no puedo, no te voy a dar el reinado, voy a perseguirte, voy a tratar de matarte, pero no. Él también pudo mostrar generosidad en ese tiempo de crisis que tenía su familia, que tenía Israel también en ese tiempo por las cosas que había hecho Saúl anteriormente. Entonces la respuesta es sí puede ser el creyente generoso. Y añado, y para poder ser un creyente generoso en tiempos de crisis, yo creo que debemos de conocer quién es nuestro Dios, el Dios que está sobre la crisis. Cada una de estas personas, si nos vamos a ver, cada uno de ellos conocía a Dios. Y uno dice, bueno, pero la de Sarepta no conocía a Dios, pero ella recibió una palabra como de parte de Dios. Dijo, yo soy representante de Dios, dame a mí primero. Y ella respetó la palabra, y por respetar la palabra no escaseó la harina ni el aceite. En el caso de la viuda, también ella conocía a Dios. ¿A quién le iba a dar su adoración y su ofrenda en ese momento? A Dios, que pudo despojarse de todo. Y Jonatán también conocía a Dios. Él sabía que Dios había puesto a David en ese momento como el rey, el futuro rey de Israel, y él fue generoso sin ningún problema. Entonces el creyente sí puede ser generoso en tiempos de crisis. Sería mi respuesta. Interesante, nos escribe nuestra hermana Nayari, dice, la crisis nos hace despertar a la real realidad de nuestras existencias. Dependemos absolutamente de nuestro Padre. Hay una pregunta más que nos hacen. ¿Qué lección puede aprender la iglesia? No iglesia como persona, sino la comunidad. Hermano Luis, nos preguntan, ¿cómo la comunidad de la iglesia, qué lección la comunidad de la iglesia puede aprender de esta crisis y de la crisis en general? Ok. Es importante que nosotros entendamos que crisis hemos pasado todos, ¿sí? Ya sea en diferentes ámbitos. Y siempre vamos a pasar crisis porque son situaciones que pasan inesperadas, pueden ser situaciones que interrumpan el curso de lo planificado, de nuestras expectativas, y lo interrumpen de tal manera que muchas veces nos afligimos, ¿sí? Muchas veces nos entristecemos, pero la Biblia dice, nuestro maestro dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ese pasaje no está hablando de las crisis como tal, pero todos sabemos que en circunstancias difíciles solemos afligirnos, solemos bajar la guardia, solemos entristecernos, ¿sí? Y yo creo que nosotros como comunidad cristiana y como creyente, Dios nos está llamando a que nosotros no nos aferremos a nada, ¿sí? Que nosotros no nos aferremos a las cosas, porque cuando nosotros nos aferramos a las cosas, nosotros pensamos que tenemos el control de todo, ¿sí? Y cuando vienen las situaciones, las crisis, entonces nos enseñan que tenemos que mirar al cielo y depender del Dios. Yo creo que esa es una recomendación y un consejo que nos ilustra la palabra del Señor, que confiemos en nuestro Padre Celestial, que no nos aferremos a nada, porque todo es cambiable, todo puede variar, todo puede cambiar de repente. En un cerrar y abrir de ojos podemos, hoy estamos bien, pero afuera tenemos un accidente automovilístico y todo cambia. La economía, hoy estamos bien, como yo quiero decir que en un tiempo estaba ganando muy bien en salario y de repente tuve que ganar la mitad de lo que ganaba, mucho menos. Entonces todo puede cambiar. Lo más importante es que nosotros nos aferremos siempre a nuestro Padre Celestial, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Interesante, nos dice nuestra hermana Clara, la generosidad para el cristiano debe ser un estilo de vida, y en momentos de prueba no se nos hará difícil. Dice nuestra amada hermana Inés, mientras paleamos para afuera, Dios palea para adentro, aleluya. Y dice nuestro hermano John Amalia, hay muchas personas que servimos a Dios, pero no vivimos por la fe, sino por la vista, buscando al Dios que provee, buscando lo material, pero no viven en espíritu y en verdad. Son parte de los comentarios que nos llegan. Yaniel Nathaniel nos dice, es el amor al prójimo, compartir. Qué interesante
que Dios nos está hablando en este tiempo de crisis a reinventarnos. Me gustó esa palabra que utilizó Luis Alberto. Hay que reinventarnos, adaptarnos a la situación. Y yo creo que eso es parte de, cuando hablaba de Esther, eso es parte del reinventarse. Esther llegó para ser reina, pero quedó siendo de repente abogada, intercesora, y tuvo que hacer de todo. Y ella dijo, pero yo no concursé para hacer esto. Yo vine aquí por ser la más linda y ahora me estás pidiendo hacer algo osado y valiente. Esto creo que es un momento muy bonito para la iglesia para reinventarse. Estaba en una plática hace 2 días con los adolescentes de la congregación y me gustó un análisis de una película que hacía uno, esa de Hasta el último hombre. Me decía que le llamó la atención que el hombre llevaba y ayudaba a todos. Sin embargo, hubo un momento que aquel que estaba herido, aún herido, al final también lo ayudaba en medio de la dificultad de la misión que tenía. Y eso me trajo a la memoria que aun cuando no seamos perfectos, tengamos heridas, tengamos mucho que cambiar todavía, podemos ser de bendición y de ayuda al prójimo. No esperemos solamente que sean los líderes, los pastores, los grandes líderes espirituales que hagan los cambios. Aunque ustedes crean que tienen muchas cosas por cambiar, creo que es un buen momento. Y eso es algo interesante, que mientras tú sirves a otros, Dios hace una obra transformadora en ti. Mientras tú das, Dios también da en ti. Queremos animarlos a cada uno de ustedes a que sigan participando, sigan escribiendo. Saludamos a cada uno de las personas que están viéndonos. Nuestra hermana Jerly de Estados Unidos está presente, nuestra hermana Ruth Wood, nuestra hermana Tiara, Naikelis, cada uno de los que están reportando sintonía por medio del hermano Carlos Caballero, hijo. Le agradecemos que esté con nosotros y en este momento queremos con ustedes compartir sobre eso. La crisis, Hernán, la crisis, Luis. Estamos en un momento trascendental hoy en día en Panamá. Precisamente la iglesia está afrontando un gran momento, un escenario nunca antes esperado, que puede decidir qué es lo que vamos a hacer. Estamos aprendiendo las lecciones. ¿Hay alguna otra lección que pudiesen añadir ahora al individuo, a las personas que creen que este tiempo nos está ayudando a nosotros a poder crecer, a poder adaptarnos, a poder reinventarnos? Les escucho. Sí, algo que se escucha mucho en las redes cuando escuchamos mensajes es que dicen que a Dios nada se le sale o se le escapa, se le va de control. Bien lo decía yo antes. Y creemos que todo en Dios tiene un propósito y todo tiene un objetivo. Nos parece que Dios quería remover algunas cosas para mostrarnos que Él podía tener otra manera de hacer las cosas para este tiempo. Él podía despertar de repente un pueblo dormido. Él podía enseñarle al que no le conoce a Él que por encima del gobierno, por encima del sistema, por encima de sus cosas de valor, la plata que pueda tener en el banco, está un Dios. Porque muchas veces, ¿de qué nos sirve eso si no lo tenemos a Él? Se puede acabar, puede llegar la enfermedad y si no lo tenemos a Él, al final nos vamos a una eternidad sin Él. Yo creo que este tiempo que estamos experimentando es un tiempo de transformación. Nuevamente retomamos la palabra reinventarnos para que cuando termine este tiempo nos demos cuenta cuán fuerte éramos y no nos habíamos dado cuenta. Me parece, hay una palabra que utiliza Joab siempre, y me viene a la mente ahorita que digo esto, es que Dios piensa o va más a nosotros que nosotros mismos. Yo creo que Dios siempre en su corazón y en su propósito tuvo de que nosotros como pueblo hiciéramos muchas cosas y ahora estamos haciendo cosas más. Mira, muestra, nosotros estamos hablando, quienes no hablábamos, teníamos pena, estábamos en nuestra zona de confort, estamos hablando, estamos estudiando, estamos viendo cómo podemos ayudar, cómo podemos compartir. Personas que no hacían alguna cosa, estamos viendo que tenemos la capacidad de hacer alguna otra cosa en la casa. Vemos algunos están haciendo dulces, postres, buscando manera de cómo ayudar a otros en un tiempo como este. Que quién sabe si estuviéramos en una zona de confort o si estuviéramos tranquilos con nuestra rutina cotidiana, no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces creo que Dios está en el asunto. Mira, dice que crisis, vuelvo a la definición de la palabra crisis, una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo y el proceso de una persona. Y ahora quiero alejarme un momento del tema del COVID-19, quiero alejarme por un momento del tema de la crisis económica que a todos nos puede afligir. Puede ser que en este momento estemos en una posición decisiva para la vida espiritual de la iglesia. Luis, ¿crees
¿qué consejo le puede dar a las personas que puedan estar atravesando una crisis? Porque es la realidad. Honestamente entendemos que muchos su vida espiritual atravesada por el umbral de la puerta de un templo, por la dirección completa de un pastor, en todos los aspectos. Sin embargo, ahora el pastor está un poco más distante. Ahora ya el ojo del líder está un poco más distante. Este es un momento decisivo y difícil, como dice la palabra crisis. Espiritual, crisis, ¿qué te viene a la mente, Luis Alberto? Yo creo que este momento es un desafío para todos, poder desarrollar cosas que de pronto dependíamos de otra persona. Ya no tenemos al líder al lado que nos dice, hey, vamos a hacer esto, vamos a estudiar un pasaje bíblico, vamos a orar. Ya no tenemos al pastor enfrente, hey, ahí viene el pastor, vamos para la iglesia. Ya no tenemos eso. Yo creo que es un trato muy personal de Dios con nosotros en estos momentos, que pueda salir realmente lo que nosotros somos y podamos encontrarnos. Otra vez utilizamos la palabra reinventarnos, pero yo creo que en estos momentos quiero citarle un punto para reforzar lo que está diciendo Joa, que yo creo que en estos momentos la crisis pone a prueba y manifiesta el tipo de fundamento que nosotros estamos. Pone a prueba y manifiesta el tipo de fundamento donde nosotros estamos realmente, porque me viene a la mente el pasaje de Lucas 6:46, donde el Señor dice que el que viene a mí, oye mis palabras y la hace, le compararé a un hombre que cavó y hondó y puso su fundamento sobre la roca. Pero el que oye y no hace, pone su fundamento sobre la arena. Y es que cuando vengan los ríos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los momentos difíciles y azote esa casa o azote esa edificación, ahí donde se va a ver realmente el tipo de fundamento donde nosotros hemos estado construyendo. Y es que parece que en el momento de calma, cuando todo está en bonanza, no importa o realmente no es tan importante el tipo de fundamento, porque todo está tranquilo, todo está soleado, hay tranquilidad, todo está chévere. Pero cuando viene la tempestad, cuando viene el río y golpea sobre aquella casa, ahí es donde se demuestra realmente el tipo de fundamento donde nosotros estamos edificando. Entonces, es importante entender, es importante saber que la crisis siempre va a pasar. Fíjense en este pasaje que el río, las tempestades y las lluvias vinieron para los dos casos, y dependiendo del fundamento donde nosotros tenemos, si vamos a permanecer firmes o vamos a tambalear. Es importante que nosotros creamos en esta palabra que el Señor dice que en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Él nos está diciendo, mira, tú sabes, en el mundo tú vas a tener crisis, en el mundo tú vas a pasar por situaciones difíciles. En el mundo, o sea, como que nos está dando el aval de que, mira, tú vas a tener esta situación difícil, pero es importante que tú puedas construir o puedas fundamentarte en la roca que es Cristo Jesús. Así es. Yarimí nos dice, la gran pregunta es si seguiremos siendo igual. Dalis nos dice, una transformación interna, que es lo importante. Nos dice también, la crisis trae respuestas a la expectativa de Dios en el hombre. Shanida Macay nos dice, crisis es el proceso que nos hace crecer, crear, creer, y cuando doblas tus rodillas en la crisis, Dios transforma cada área de tu vida como nunca te lo imaginaste. Tiara me dice, la palabra crisis en japonés, yo no sé si ahí dice Toyota o Mitsubishi, me lo pone en japonés, está compuesta por dos caracteres, que lo vuelvo a poner, ese debe ser el que dice Toyota, que significa uno peligro y el otro dice oportunidad. Interesante que en japonés la palabra crisis dice peligro y oportunidad. Saludos a nuestro hermano Pedro, saludos a nuestro hermano Rolando, saludos a Yuriel. Es bueno, y ese es el gran momento de la iglesia. Creo que en toda la historia de la iglesia, siempre de la crisis fue en el momento que se dio un paso adelante,
fue de la crisis, de lo que parecía que era un mover, un agitarse, algo que puede ser completamente devastador, donde se levantan los mejores capítulos de la historia de la iglesia. De lo que parecía una muerte que celebramos en la semana pasada, de una muerte de un líder, de un salvador, sale una resurrección y salen discípulos más fortalecidos. De lo que parece, comienzan a hacer la obra de cumplir la gran comisión y comienza en Hechos 8:1 una gran persecución. No se dan cuenta de la gran persecución, comienza a dispersarse el evangelio por todos los lugares y comienza el evangelio a llegar hasta lo último de la tierra, que fue el deseo de Dios. De esta crisis, ¿qué será lo que tenemos que discernir? ¿Qué es la meta que debe alcanzar la iglesia? Me dice también José, la mejor parte de la crisis es la que nos ayuda a afirmar nuestro carácter. Nos mandan saludos desde Barcelona. Rolando, saludos a ti. Dice Marco Mahoney, yo creo que esto es la vendimia de Dios y solo los fieles permanecen. La opinión del hermano cree esos. Y dice Ginás, y en la crisis Dios se glorifica. Dice Nayari, el cero llamarnos cristianos no nos exime de encarar dificultades o crisis. Dice la hermana Clara, esto para el cristiano no debiera ser crisis, más bien oportunidad de Dios para nuestras vidas. Nuestra hermana Juliana nos manda muchos saludos. Nos dice también Rolando, la crisis es necesaria, un respiro y un mensaje de la madre tierra, el mundo está hablando, es necesario aprender la lección como cristianos y seres vivos. Dice Yuriel, se cerraron los templos, pero se multiplicaron los puntos de predicación. Tremendo, no todo es malo. Nos dice Jairo, la crisis viene a ser aquello que hace manifiesto lo que somos. ¿Y cuál es nuestra postura como hijos de Dios? Podemos hacer de nuestra crisis el medio por el cual Dios se manifiesta y sea conocido nuestro Dios. Dice nuestra hermana Hilda, esta crisis es una oportunidad para que el Señor se glorifique. Igual nos dicen, toda crisis trae consigo una transformación. Y para muchos que se pueden estar preguntando que esto es un juicio, venganza o condenación de Dios, creo que en realidad tenemos que contender un poco, mi opinión personal, me atrevo yo a hablarla personalmente, que nuestro Dios es un Dios de amor y Él dice que Él no viene a buscar la condenación, Él no viene a condenar, sino a salvar. Entonces yo creo que lo que parece para nosotros un castigo divino, creo que más bien puede ser un llamado a atención, porque tristemente a veces hay que hacer medidas extremas para llamar la atención, porque decía en estos días el famoso Hulk Hogan, que aquellos que idolatraban a los futbolistas, ya no hay estadio de fútbol. Aquellos que idolatraban a los actores, ya no hay películas, ya no hay cantantes. Y aquellos que tenían sus miradas en todo lo material, hoy lo material ha pasado a un segundo plano. Es el momento de volcarse a Dios. Y creo que Dios lo que hizo, como lo dije el viernes pasado, canceló las agendas. A ti que decías que no tenías tiempo para hacer muchas cosas, hoy debes tener mucho tiempo. Es más, hoy el tiempo pasa hasta lento. Lo interesante, la gente se quejaba de las vigilias y hoy yo veo estados a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana y dicen que no tienen sueño. Entonces, lo que abunda es tiempo y oportunidades ahora. Entonces, como dice nuestra hermana Rosalina, todo es transformación. Manda saludos a nuestro hermano Luis Carlos. Esto, así igual le afirman, no creemos que es castigo de Dios, es Dios llamándonos con las cuerdas de amor. Sin embargo, nosotros creemos muchas veces, o no entendemos el lenguaje de Dios, y algunos entenderán por qué mueren personas. Me gusta algo interesante, que aun cuando seamos cristianos, pueden pasar muchas aflicciones. El versículo que citó Luis Alberto, va a venir aflicciones, va a venir lluvia, va a venir tormenta, pero tranquilo que Dios nos da una garantía que Él venció al mundo. No sé, Luis, si tienes algún comentario más que quieras añadir para todos nuestros hermanos que nos están viendo. Sí, nada más para aportar lo que estaba diciendo yo, que las perlas solamente se producen cuando hay dolor. Las perlas solamente se producen cuando hay dolor. Las ostras, ellas son invadidas por objetos externos, pueden ser parásitos, pueden ser arenas. Ellas invaden de repente a las ostras y ellas de una vez reaccionan contra estos objetos invasores con una sustancia llamada nácar. Y esta sustancia hace que esos objetos externos se conviertan en perlas. Entonces, estamos viviendo una situación difícil, pero nuestra actitud
nuestra actitud, la mejor actitud va a hacer que las cosas se puedan convertir en perlas. ¿Y cuáles son las perlas que nosotros estamos sacando en medio de esta situación difícil? Interesante ese pensamiento de Luis, me lo llevo yo para llevarlo. Luis, repite nuevamente el pensamiento a nuestros hermanos que te salió. ¿Cómo fue el pensamiento? Que las perlas solamente se producen en el dolor. Solo se produce en el dolor. Interesante. Es más, a veces lo podemos ver también cuando a veces antes de ser una mariposa hay que sufrir el proceso del capullo. Nos dice Fidel y nos manda saludos. ¿Escapa esta crisis de la agenda de Dios para su iglesia? Para nada, iglesia. Aunque no lo creas, en la agenda de Dios, más que decir en el calendario tiempo de COVID, decía tiempo para con mis hijos. Me gusta que hay que cambiar el enfoque. Acuérdense, dejen de ver las circunstancias y comiencen a ver primeramente mi vida y comiencen a ver a Dios. Hernán, ¿qué más le puede añadir a nuestros hermanos de todo esto? Correcto, hacer reflexión. Bueno, estamos conectados en lo de otro ejemplo práctico de la naturaleza. Veía el ejemplo del capullo. De la mariposa ya pasa cierta cantidad de tiempo en donde tiene que ella por sí misma romper el capullo para poder tener alas fuertes, para poder tener las extremidades bien formadas y poder volar. Recordaba una anécdota de una niña que quiso abrir el capullito de la mariposa y esa mariposa que se estaba formando jamás pudo terminar, aunque tenía las alas, tenía los colores, no pasó el proceso debido y no pudo volar. Y la mamá le decía, no, ya no va a volar ya más porque tenía que pasar ese. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar la lección de eso? Nosotros tenemos que pasar por los procesos para poder resistir, poder volvernos más fuertes, para poder tener la experiencia. Porque imagínate que siempre nosotros quedáramos niños en la casa y nuestros padres nos mantuvieran y nosotros no tuviéramos experiencia de gasto, experiencia de poder llevar una cuenta, experiencia de tener nuestros propios problemas. Eso me decía, si mi mamá tuviera. Entonces nosotros no podemos quedar niños toda la vida. Entonces Dios quiere así mismos cristianos que ya dejen de ser niños. En 1 Corintios al final dice, cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Yo creo que Dios quiere que la iglesia con este tiempo, al igual que la mariposa, crezca y tengamos experiencia de la misma forma para decir, pero ya dejé lo que era de niño. Yo creo que después de este tiempo nosotros muchos vamos a decir, yo dejé lo que era de niño. Antes yo peleaba con mi hermano, yo buscaba pleito, contienda, me mostraba de una forma que era un niño, pero este tiempo nos está ayudando a nosotros a dejar lo que era de niño y poder madurar, que Dios pueda encontrar una iglesia más madura, después de este tiempo más fuerte, más amorosa. Yo creo que ya no va a haber tiempo de pelear, creo que va a haber tiempo para abrazarnos, para compartir, para decir, wow, tenía tiempo que no sabía que te extrañaba tanto hasta que pasó lo de este tiempo de confinamiento. Y yo creo que Dios da oportunidades en este tiempo de crisis. Interesante, lo dice nuestro hermano Joel Reynolds. Dios tiene muchas formas de trabajar en la vida del ser humano y esta definitivamente es una de ellas. Nuestro hermano Albert dice, importante evaluar nuestra vida espiritual y también nuestros corazones. Dios nos manda a orar y limpiar todo lo interior. No llamemos crisis, llamémoslo ayudarnos unos a los otros y volver a no ser los mismos. Felipe Jones nos dice, las perlas de nuestras vidas son parte de los dones del Espíritu. Hablan que el proceso ese de la oruga, la mariposa, se llama metamorfosis. Totalmente de acuerdo, estamos acostumbrados a ir a comer al templo, ahora nos toca buscar nuestra propia comida. Así es, los procesos son necesarios, nos dice Yasmín. En un momento de la vida las águilas tienen un proceso de transición fuerte, completo. Tienen dos opciones, subir a las alturas para salir de ella o morir. El cristiano debe más que nunca en esos tiempos fijar su mirada en lo alto. Nunca en estos tiempos fijar su mirada, recordar que todo lo que Dios ya ha hecho en nuestras crisis anteriores. Muy bueno eso. Iglesia, hay que tener memoria. Ya Dios lo hizo una vez. Dios ya lo hizo una vez, seguro que lo hará nuevamente. Los procesos o crisis no son para matarnos, sino para dimensionarnos al cumplimiento de nuestro propósito. Bendiciones. Antes de finalizar el libro, dice Amós 4:4, para que lo podamos leer. Dice nuestra hermana Didalia, todo obra para bien, aunque hoy no lo entendemos quizás, mañana será un testimonio hermoso lo que pudimos lograr en este proceso. Iglesia que nos ha acompañado este día viernes,
nos alegramos. Esta interacción, leerlos para nosotros no es un momento de llenar, es un momento de sentarnos a la mesa. Algunos están aquí en una silla, otros están en su casa, otros están... Nos sentamos a compartir la palabra de Dios. Y aunque no lo crean, sus comentarios nos edifican a nosotros, así como los nuestros pueden edificarlo a ustedes también. Queremos recordarles que el día domingo, a las 10 de la mañana, vamos a tener nuestro servicio. A mí me encanta, la verdad es que me siento feliz de pertenecer a esta casa. Me encanta, no me canso de decirle a quien le pueda decir que me gusta que esta casa está haciendo que sus hijos crezcan. Los viernes nos sentamos a compartir con ustedes la palabra de Dios. Los martes, la hermana Virginia, la hermana Damaris, la hermana Nixa y Jesús compartieron con ustedes. El domingo el pastor compartió, pero él ha entendido que el pastor de los pastores quiere tener una cita con ustedes en estos días de la cuarentena. Y por eso es que el día de mañana tienen tiempo para compartir usted con Dios, sin necesidad de intermediario. Antes de retirarme, quiero animarlo a cada uno de ustedes que abrace la verdad bíblica. Ciertamente para muchos hoy es resiliencia, sin embargo Pablo lo dijo muchos años atrás. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Los números nos dejan asombrados, no nos desesperan. Nos presionan las medidas, pero no nos aplastan. Somos perseguidos, pero por Dios nunca abandonados. Podemos sentirnos como país, como iglesia, a nuestro argumento mental derribado, pero en Cristo Jesús no somos destruidos. Cerraron los templos, pero las iglesias que somos tú y yo, no la iglesia comunidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se ha levantado a hacer luz, no debajo del almud, sino por encima del almud. No queremos ser sal dentro del salero, sino queremos salir y darle sazón a la vida. Te animamos a ti, iglesia, en este tiempo de crisis, comienza a compartir no la mala nueva que están en los medios, la buena nueva de Cristo que nos anima, de que hay esperanza. Una esperanza que no abandona, que no defrauda, que es la esperanza en Cristo Jesús. Así que queremos animarte, conéctate. El próximo viernes te vamos a esperar. Hay un tema que desde ya podemos avisarlos. A esa famosa gente que le gusta las series de que Game of Thrones, hay Juegos de Tronos. Sin embargo, vamos a estudiar los reyes malos y los reyes buenos. Así que si quieres participar, desde ya te decimos, vamos a hablar las lecciones, lo bueno, lo malo, lo feo, lo que podamos extraer. Porque los hijos de Dios de todo aprenden, de todo nos adaptamos, de todo nos empoderamos, porque más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Él nos establece, Él nos fortalece para poder ser portadores de la luz de Cristo donde vamos. Gracias Luis, gracias Hernán por este tiempo, gracias Palabra de Vida por permitirnos compartir con cada uno de ustedes. Cada vez que estamos aquí nos sentimos que estamos con ustedes, les amamos. De parte de sus pastores Carlos Caballero y la pastora Gilba, le enviamos saludo de iglesia, seguimos orando por ustedes y confiamos que pronto, aunque no estamos unidos, aunque no estamos juntos, podemos estar unidos, pero pronto, cuando Dios lo disponga, estaremos juntos y más unidos que nunca. Dios le bendiga y que tengan una muy buena noche, iglesia.